Buenas tardes y buen comienzo de fin de semana. Para nuestra oración de hoy seguimos con la lectura del capítulo 9 del Evangelio según San Mateo. Jesús vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús, que había oído, respondió: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa yo quiero misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Jesús sigue sumando rechazos después de que lo echaran los gadarenos de su territorio por haber curado a estos dos endemoniados. eh, Recibe el enfrentamiento de los escribas, como escuchábamos ayer, a raíz de que perdonó los pecados a un paralítico, y ahora se enfrenta con los fariseos a raíz de que lo ven sentado en la mesa con los pecadores. Después de haber llamado a Mateo, después de que él, sin dudar y aparentemente inmediatamente, se pone de pie para seguir a Jesús. Ya comenté alguna vez que ponerse de pie en el Evangelio tiene un sonido particular, porque es la misma expresión que se usa para hablar de la resurrección. Jesús resucita, se pone de pie. Mateo cambia absolutamente de vida, de ser un recaudador de impuestos a hacerse discípulos. Ya sabemos que los recaudadores cobraban para el imperio opresor y por eso eran odiados, no solo por una cuestión social, sino también hasta por una cuestión religiosa. El imperio romano estaba modificando las prácticas, las costumbres del pueblo de Israel, algo que es particularmente sensible para los fariseos, el tema de la pureza, de la no contaminación. Entonces no se podía compartir la mesa con los pecadores. Este es el problema. El problema es que Jesús no se detiene, así como no se detuvo para curar a los endemoniados, no se detuvo para perdonar los pecados y después sanar a este paralítico que le traían, como escuchábamos ayer, no se detiene en acercar la misericordia de Dios precisamente a quienes la necesitan, a los pecadores, o para decir mejor, a los que saben necesitarla, porque lo cierto es que todos necesitaban y todos necesitamos del perdón de Dios y de su misericordia. Probablemente algunos necesitan y no saben. Esto le pasaba a los fariseos, probablemente porque cumplían, como hemos escuchado muchas veces, cumplían las normas, cumplían exteriormente las normas, incluso todo lo referido a la relación con Dios, a lo que refiere Jesús con esta cita, esta expresión de un profeta llamado Oseas: yo quiero misericordia y no sacrificios. Ellos ofrecían los sacrificios en el templo. No es que Oseas estuviera en contra de los sacrificios en el templo, sino que lo que señala el profeta y lo que Jesús también repetidas veces señaló es el culto que se limita a las expresiones en delante de Dios, a los sacrificios que se ofrecen a Dios, pero que no transforma la relación con los demás, los vínculos con los demás. Algo que puede suceder en todos los tiempos. El participar habitualmente de las prácticas religiosas puede de algún modo regalar alguna sensación de serenidad, de estar cumpliendo con la voluntad de Dios, de acercarnos a la voluntad de Dios y acercarnos a Él. La celebración de los sacramentos, la oración personal, la lectura de la palabra de Dios nos pueden ofrecer un espacio de tranquilidad personal, de paz interior, lo cual está muy bien. El riesgo es cuando esto no se traduce en un cambio o en una mejoría en los vínculos con los demás, en el trato con los demás.
en la experiencia comunitaria incluso se puede hasta sentir que uno es parte de un espacio de elegidos, de quienes compartimos la fe. Y esos tiempos, esos espacios dedicados a el culto y a la oración, tienen que inundar después el resto de la vida. Es muy frecuente y recientemente creo que cada vez hay más insistencia en la necesidad de, y en este sentido creo que hay mucha oferta también, necesidad de encontrar espacios de meditación, de encuentros con uno mismo, de incluso encuentros con la naturaleza, de armonización interior, todo esto que puede ser muy bueno con distintas metodologías o caminos a hacer, pero casi nunca estas propuestas vienen de la mano de el vínculo con los demás. No se sigue de estas prácticas espirituales, no se sigue directamente o no se propone directamente un cambio respecto de las relaciones humanas. Nosotros queremos vivir la fe de esta manera, sí, usando alguna expresión de Jesús, sí, ofrecer sacrificios, en todo caso ofrecemos el sacrificio de Jesús en cada Eucaristía, sí, hacer nuestros ratos de oración, pero no apartarnos nunca de la misericordia, porque somos objeto de la misericordia de Dios y porque somos llamados a ser instrumentos, mediación de la misericordia de Dios. Esto es, la Iglesia como Jesús tiene que compartir la mesa de los pecadores, no para dejarlos allí donde están, sino para ofrecerles salvación, antes de que la pidan y antes de que expresen el deseo. Fíjense que Mateo se convierte porque Jesús lo llama, Jesús no lo llamó porque se convirtió. La idea es que nosotros acerquemos a Jesús para invitar a la gente a acercarse más a Dios, a tener una vida más plena, más cerquita de la voluntad de Dios, que es el bien máximo, lo que podemos alcanzar. Todo lo que Dios nos revela es para que seamos plenamente seres humanos, que seamos plenamente hijos suyos. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.